Muy bien, buenas tardes. Creo que ya podemos iniciar a las 5:05 para no olvidarnos de la famosa hora tica, que siempre es importante tomar en cuenta. Entonces, bienvenidos a este conversatorio del día de hoy con el escritor costarricense Gustavo Solórzano Alfaro, quien ya está en la sala con nosotros y a quien agradecemos profundamente la amabilidad de brindarnos un rato para conocerlo, conocer su obra, por supuesto, y hablar sobre literatura. A quienes nos acompañan, en este momento somos 13 personas y imagino que ahí poco a poco irán incorporándose. Les agradeceríamos si pueden encender la cámara porque eso pues ayuda a construir todavía un ambiente de mayor camaradería y transparencia. Antes de presentar a Gustavo y empezar el conversatorio, me gustaría contarles que esta es nuestra tercera actividad del mes, organizada en conjunto entre la Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Oriamuno, de la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales, y a la cual yo represento, y la Biblioteca del Campus San Carlos, específicamente mediante la colaboración de Marianela Orozco y Paula Valverde, quienes por supuesto también nos acompañan el día de hoy por ahí. Un gusto saludar a las compañeras. Y bueno, la idea ha sido que estas actividades sirvan para conmemorar lo que ya se ha venido llamando el mes del libro, ¿verdad? El 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro y ya es costumbre que durante ese mes se realicen actividades relacionadas con la literatura. Em, y nos hemos propuesto hacer esto por esa razón, pero también porque queremos motivar a los estudiantes del TEC y de otras universidades de la región Guatar Norte, así como estudiantes de último año de colegio, a participar en la quinta edición de nuestro certamen literario de cuento. Em, y en segundo lugar, pues también hemos querido que estas actividades sirvan para que la comunidad en general se integre a la universidad y participe de los talleres, de los conversatorios que hemos este, organizado, porque sabemos que ya de por sí en nuestra región pues son escasas estas actividades, aun cuando hay mucha gente interesada en leer y escribir, como lo ha demostrado la asistencia a las actividades anteriores. Entonces, bueno, como les decía, la idea en esta ocasión es sostener un conversatorio con nuestro invitado. Agradezco de paso a la profesora Patricia López, quien fue la que nos puso en contacto en un primer momento para concretar esta actividad. Y es probable que ya algunos conozcan a Gustavo, pues tiene una trayectoria muy amplia y bueno, además en el último año ha recibido mucha mayor atención mediática debido a que fue premiado el año pasado con el Aquileo J. Echeverría de Poesía, el máximo galardón que otorga el Estado costarricense a la literatura, por su poemario La culpa, de lo cual pues podríamos hablar más adelante. Gustavo es poeta con ya varios libros a cuestas, entre los que se encuentra, y aquí es donde Gustavo me corrige en caso de que Wikipedia me traicione. Bueno, ya no Wikipedia, ahora es más bien ChatGPT, pero les aseguro que la información que les voy a referir no proviene de ninguna de esas fuentes. Entonces, con más razón puedo estar equivocado. Les menciono algunos de los libros de Gustavo. Está uno, bueno, el más reciente que ya les refería, que es La culpa. Luego tenemos Nadie que esté feliz escribe, publicado en el 2017. Está también Inventarios Mínimos del 2013, que ese es uno que yo tengo la suerte de tener por acá. Ahí les estoy rajando que tengo los libros del Gustavo. La Condena también, otro que tengo. La múltiple forma del delirio en el 2019. La Condena fue en el 2009, perdón. Y la múltiple forma del delirio también en el 2009. Las fábulas del olvido en el 2005. Del sudor de tus ojos en 1994. Y también tengo un librito por aquí titulado este ¿cómo es que se llama este? Se llama Poemas escogidos de un muchacho que sonríe, una recopilación del 2018, de 1993 al 2018. Esos son pues algunos de los libros que ha publicado Gustavo en la rama de poesía, si no estoy equivocado. También Gustavo es editor de varios libros. Hay uno que se llama Retratos de una generación imposible, muestra de 10 poetas costarricenses y 21 años de su poesía, que abarca los años de 1990 a 2010. Y también tiene otro que se llama Literaturas costarricenses del Nuevo Siglo. Este,
más bien es parte de un volumen que se llama 21 sobre 21, Literaturas costarricenses de un nuevo siglo, otro trabajo muy importante. Y también es traductor y docente universitario. Em, Hay un libro de ensayo también bastante conocido que se llama La herida oculta del amor y la poesía. Y también es autor de un libro que se llama, me parece, una lectura del poema Carta de Creencia de Octavio Paz por ahí. O sea, hay muchos trabajos de Gustavo. Eh, Dos datos más interesantes que pude recuperar es que, bueno, Gustavo trabaja para la editorial de la UNED. Si si la información que consulté está en lo correcto. Y para quienes no sepan, pues la UNED es una de las editoriales, si no la editorial que más genera publicaciones en el país y de gran calidad, por supuesto. Y bueno, algo que quizás sea más una curiosidad que otra cosa, o mejor dicho, una especie de sospecha, es que y por eso fue que yo conocí en particular a Gustavo en algún momento. Lo escuché el nombre, a eso me refiero. Sabía que existía. Es porque Gustavo fue en los inicios del blog, allá por 2005, fue bloguero y aún más importante, creó o intentó agrupar el blog literario nacional en el llamado Directorio de Blogs de Escritores Costarricenses. Espero no estar equivocado, pero creo que ahí fue donde yo primero supe sobre Gustavo y es algo muy importante para mí, de lo cual puedo hablar con Gustavo pues más adelante. En fin, podría decir más, pero creo que ahora sí es mejor empezar y reiterarle a Gustavo nuestro agradecimiento por sacar de su tiempo para estar acá. Este, Bienvenido, Gustavo, ¿qué tal? Y espero no haberte atribuido nada falso. Creo que no te escuchamos, Gustavo. No podía fallar tener el micrófono apagado. No hay Es delicioso. problema, exactamente, no hay problema. Eh, aprovechando que hiciste un recuento muy detallado de los libros, dos precisiones. La herida oculta es justamente una lectura del poema Carta de Creencia de Octavio Paz, del amor y la poesía. Es un ensayo, ¿verdad? Donde intento analizar las relaciones entre el discurso amoroso y el discurso literario. Y faltaba un título que es La oscuridad intacta, que se publicó en España, que es una traducción de poemas escogidos del autor estadounidense Dana Gioia, que es uno de los libros pues, para mí más queridos, ¿verdad? Justamente por lo que significa el proceso de traducción, por el autor que es y por la casa editorial que lo acogió. Entonces, solamente esas dos precisiones. Muy Y bien, me encanta y me sorprende bastante que recordes la época de los blogs, ¿verdad? Que ya parece una época pues bastante antigua. Efectivamente, empecé yo en el 2007 con La Casa de Asterión, digamos, mi blog personal, donde empecé a publicar sobre literatura, traducciones, crítica literaria, reseñas de cine, de música, y luego creé el directorio de blogs de escritores costarricenses, que intentaba reunir todos los blogs de escritores que había en ese momento, porque tal vez ustedes, los más jóvenes, que creo que algunos probablemente estaban en el kinder, me imagino, o no habían llegado en el kinder, en esa época nos comunicábamos a través de los blogs. Y los blogs eran, pues, digamos, como hoy podría ser TikTok o YouTube o Instagram, ¿verdad? Eran en los espacios donde se generaban las nuevas formas de, digamos, de comunicación, de compartir, no solo en literatura, en artes en general y por supuesto en cualquier cantidad de temas que ustedes se puedan imaginar. De todo eso, lo que más ha sobrevivido es YouTube, los videos de YouTube y hoy día también los podcasts, que representan una de tal vez de las plataformas más sólidas o más eh, robustos, tal vez, donde se difunde ideas, conocimiento, igual y cualquier cantidad de temas. Entonces, bueno, aprovechaba para hacer esa muy bien, mención que eventualmente nos puede poner también sobre una pista de cosas que nos podrían interesar. Porque acá, bueno, de nuevo, un saludo para todas las personas que están acá. Es un gusto poder compartir, conversar un rato sobre literatura, sobre escritura, que es un poco la idea que tengo. Agradezco la invitación de Eric, por supuesto, del TEC, de la Cátedra Llorando de Amuno. Un gusto ver personas conocidas por acá. Patricia López Estrada, por supuesto, un saludo. Por ahí veo a André Navarro también, un saludo. Y a todas las personas, por supuesto, que nos están acompañando en esta conversación, en esta transmisión. Eh,
Se titula esto un conversatorio y la idea es conversar, como les decía, sobre literatura y sobre escritura. Siempre me gusta invitar a que tratemos de pensar que yo podría hablar tal vez de un montón de cosas que creo saber o que me imagino saber, pero siempre es muy importante o más interesante que ustedes puedan aprovechar cosas que a ustedes les interesen. Tal vez no todos están acá porque tengan interés en la escritura o en la literatura, ¿verdad? Pero lo más rico es que ustedes puedan hacer preguntas, que ustedes puedan hacer consultas sobre diversidad de temas, cosas que a ustedes les interese, que los pueda, inquietudes que ustedes puedan tener. Vean que estamos hablando de cosas muy generales, literatura, escritura, y podemos ligarlo con otras artes o con otras manifestaciones de la existencia humana, de la vida humana. Podemos hablar de música, podemos hablar de cine, que son cosas que a mí me encantan, cosas que me apasionan. Entonces podemos establecer una serie de relaciones. Así que siéntanse plenamente libres, primero de preguntar, ¿verdad? Ojalá que podamos, yo hago una pequeña exposición, digamos, relativamente breve, y que ustedes, y que podamos aprovecharlo para conversar con las preguntas que ustedes me puedan hacer, ¿verdad? Entonces eso es lo más importante para mí. Igual, me gustaría empezar, le pido a Eric que comparta una pequeña presentación con algunos elementos que quiero compartir y voy a aprovechar más adelante también para leer un par de textos y me gustaría empezar más bien lanzándoles una pregunta, así que espero que se anime, muy básica, muy elemental, pero ustedes están invitados aquí a un conversatorio donde vamos a hablar de escritura y literatura. Si querés compartir yo le puse la escritura como problema. Entonces, la pregunta básica es, ¿qué es lo que ustedes entienden cuando les dicen escritura? ¿Qué entienden ustedes por literatura? ¿Qué significa para ustedes escribir? ¿Qué creen ustedes que es escribir? ¿Y por qué podría yo haber titulado esto como la escritura como problema? Me gustaría escuchar cuál es su posición. A ver, ¿quién se anima primero? Bueno, quizás yo, Gustavo, si te parece, para mí la escritura son dos cosas fundamentalmente, lectura y trabajo. Lectura y trabajo, ok. ¿Bien? ¿Qué más? Nadie. Bueno, yo esperaba que me dieran alguna respuesta porque yo realmente no tengo respuesta para saber qué es escritura o qué es la escritura como un problema. Que por ahí empezamos a plantearnos justamente este título que yo les estoy proponiendo. La escritura como un problema. Si gustas, puedes pasar a a la siguiente. Y quería comentar dos frases y alguna más que comentaré más adelante. Empezando por esta del escritor alemán Thomas Mann, que dice, un escritor es alguien para quien la escritura es más difícil de lo que es para otras personas. Un escritor es alguien para quien la escritura es más difícil de lo que es para otras personas. Y la otra es del escritor mexicano Fabio Moravito, que dice, un escritor es el que en rigor no sabe escribir. Nadie sabe escribir, pero un escritor es el que se da cuenta y convierte eso en un problema. Creo que para mí, como escritor, dentro de lo que yo hago, dentro del trabajo que yo desarrollo, y en esto, bueno, concuerdo con lo que dice Eric cuando dice la escritura es lectura y trabajo. Y efectivamente, para escribir tenemos que leer primero. Eso es como el consejo básico que cualquier escritor va a dar. Si usted quiere escribir, usted primero tiene que leer. No podemos escribir de la nada. O en todo caso, sí podemos, pero probablemente va a salir algo realmente triste, ¿verdad? Lamentable. Entonces, lo mejor es leer, es nutrirse, ¿verdad? Y de ahí pueden salir eventualmente cosas que nosotros podamos plantear. Pero cuando yo digo que la escritura es un problema, me refiero a a esto que están señalando aquí estos dos escritores, estos dos autores. Un escritor, solemos pensar, es aquella persona que domina el lenguaje. Tenemos esta idea del dominio del lenguaje. Tenemos esta idea de que el lenguaje es algo que algunas personas manejan y otras personas no, que algunas personas conocen sobre el lenguaje y otras personas no conocen sobre el lenguaje. Solemos pensar que un escritor maneja, conoce, por ejemplo, todas las normativas, ¿verdad? Las reglas ortográficas, las reglas gramaticales, etcétera. Y por supuesto asumimos que el escritor tiene una facilidad y habilidad, etcétera, para desenvolverse con las palabras, pero no hay nada que sea más alejado de la realidad. Y no hay nadie mejor que un escritor para saber o para decirles a ustedes
que escribir es eso, es un problema, que escribir es un enfrentamiento con una serie de cuestionamientos. Ese es enfrentarse, bueno, a una página en blanco, podríamos decir, por algún lado, es enfrentarse a una especie de vacío y es enfrentarse a eso, a preguntas. ¿Por qué estoy yo aquí tratando de expresar o manifestar sobre una página en la computadora o una página si lo hago a mano? Alguna idea, alguna percepción, alguna noción, por qué razón lo hago, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y esas interrogantes no se agotan nunca, esas interrogantes no se acaban nunca. Eh, Cada momento en el que intentamos escribir es un enfrentamiento agónico, ¿verdad? Para utilizar un término clásico, en el cual no sabemos cuál es el resultado, cuál va a ser el resultado de esto que estamos trabajando. Y por supuesto, aquí estoy hablando desde mi experiencia, porque también podríamos pensar en los métodos de escritura que tienen las diferentes personas que se dedican a esto. Y podemos oír gente que dice que tiene una rutina, gente que todos los días escribe y tiene un horario, como un trabajo, justamente se levanta a las 7 de la mañana, desayuna, hace ejercicios, qué sé yo, y se sienta a escribir y escribe de 9 a 11, luego hace una merienda, luego escribe más, luego, etcétera. Yo no tengo ese método, mi método es distinto. Yo observo, veo, pienso, anoto. A veces pienso que ha pasado mucho tiempo sin que escriba nada específico, sin que plasme ninguna cosa específica. Sin embargo, cuando era más joven sí me preocupaba porque decía, ¿qué está pasando? Me estoy quedando sin nada, sin ideas. Pero con el tiempo aprendí que esa es justamente mi manera de entender las cosas y de ver las cosas. Entonces, mi método de escritura empieza un poco más aleatoriamente. Hago anotaciones, observaciones, se van acumulando alguna serie de apuntes, palabras, frases, versos sueltos, por ejemplo, y de repente llega un momento en el que parece que yo mismo me encuentro como lector frente a algo que yo escribí y digo, esto es, aquí es, por aquí es donde debo ir, aquí hay una idea, aquí hay un concepto, y entonces a partir de ahí empiezo a construir un libro de una manera un poco más metódica, ¿verdad? Tratando de completar una estructura, una cierta extensión, etcétera, para poder pensar en esa idea de un libro. Pero todo eso implica eh, decisiones, implica problemas, implica cuestionamientos y no saber sobre todo qué es lo que va a suceder al final, especialmente en la poesía, especialmente en la poesía, porque si pensamos en los cuentos o en las novelas, probablemente muchos autores dirían que lo primero que se piensa de un cuento, sobre todo, o de una novela, es el final, son los personajes, ¿verdad? ¿Dónde está? El personaje se llama Pedro, ¿qué le va a suceder a Pedro? ¿Verdad? Ah, bueno, ok, Pedro nació, vivió y murió. Es decir, hay una estructura muy lógica dentro de lo que nosotros entendemos como vida, desarrollo de los personajes, existencia, etcétera. Pero en la poesía, y esto también lo decía Fabio Moravito, cada verso es como un salto al vacío. No sabemos qué va a suceder al final del verso y no sabemos qué es lo que va a venir después del siguiente verso y de alguna manera cada uno de las líneas de los poemas o de los versos representa un mundo o representa un universo en sí mismo. Pero entonces, bueno, primero, esa era la primera idea que quería establecer sobre la escritura como un problema y abandonar esa idea de que los escritores dominan el lenguaje, ¿verdad? Que es muy común escucharlo, ¿verdad? El escritor no domina ningún lenguaje, o sea, si hay alguien que no domina el lenguaje es el escritor y por eso escribe. Puede sonar contradictorio, pero también es como una manera de ver o de entender el proceso de la escritura, el proceso literario. Pasemos, Eric, si sos tan amable, a la siguiente. Aquí viene otras ideas de una escritora polaca fabulosa, Wisława Szymborska, que dice lo siguiente, dice, el talento literario no es un fenómeno de masas. El talento literario es uno entre muchos talentos. Se puede tener otros talentos. La falta de talento literario no es ninguna deshonra, es algo que le sucede a muchas personas inteligentes, ilustradas, nobles y extraordinariamente dotadas en otros campos. Cuando decimos que un texto es malo, no pretendemos ofender a nadie, ni quitarle la fe en el sentido de la existencia. Persiste todavía la romántica idea de que ser poeta es el mayor de los honores y un gran prestigio. En realidad, el mayor honor y el mayor prestigio es hacer de forma intachable lo que uno sabe hacer. Esto
Bueno, para mí resulta fundamental, muy interesante, porque de nuevo contraviene la noción que probablemente muchas veces aprendimos en la escuela, ¿verdad? Que nos han enseñado, de nuevo, esta idea de que los escritores, los poetas, por ejemplo, son seres privilegiados que tienen acceso al lenguaje desde otro punto de vista, eh, y que escriben o hablan de una manera distinta, ¿verdad? Y muchas veces eso se relaciona con, con, con los textos sagrados, por ejemplo, o con el habla sagrada, como que escriben y hablan en un código. Y esto siempre ha sido problemático, porque esto contradictoriamente lo que ha generado es que muchas personas, por ejemplo, no se acerquen a la poesía, ¿no? Y eso es muy típico. Es muy común escuchar que la gente le diga a uno, es que, bueno, a mí no me gusta mucho la poesía, o yo no entiendo la poesía, o no sé, no, ¿verdad? Me siento mejor leyendo cuentos o novelas, y la poesía no la entiendo muy bien. Y eso es muy comprensible. Primero, hay un sistema educativo que nos obliga a leer poemas, muchas veces que no necesariamente son muy buenos, pero sobre todo que no nos enseña a disfrutar la poesía o a disfrutar la lectura o a disfrutar los textos. ¿Por qué razón? Porque no lo aprendemos de un modo natural, como por ejemplo los niños. Los niños se enfrentan al mundo, se enfrentan a las cosas, y simplemente lo empiezan a experimentar. Y por ejemplo, ¿cómo aprendemos nosotros a hablar? Ya, aprendemos escuchando, aprendemos repitiendo. No sabemos ni qué es lo que están diciendo los adultos. O sea, no entendemos las palabras, pero las empezamos a repetir. Lo que escuchamos nosotros es una música, un ritmo, y eso es fundamental para la escritura y para la literatura. Entender que la escritura y la literatura son música, son ritmo, y que lo experimentamos con el cuerpo. O sea, para mí también, o sea, es todo esto que yo les planteo, digamos, es como mi percepción sobre qué es la escritura o qué es la literatura o cómo lo contemplo yo, alejado de estas nociones tradicionales en las cuales la literatura es como algo absolutamente, digamos, abstracto, algo ajeno, algo que no entendemos. No, para mí la literatura es algo concreto y es algo que se experimenta con el cuerpo. Y uno de los problemas del sistema educativo es que a las personas no se les enseña a experimentar. Lean primero, lean en voz alta, escuchen. Es como escuchar música. Después, tal vez, si a uno le interesa, uno podría empezar a estudiarlo, analizarlo desde otros puntos de vista, ¿verdad? Desarmarlo, etcétera. Todo esto que nos ponían a medir los versos, y nosotros, sin saber qué era un verso, sin habernos enfrentado a la poesía, todo eso no significaba nada. Y el sistema educativo continúa enseñándonos la poesía de esa manera. Y eso hace que, por supuesto, para la gente sea algo ajeno, algo extraño, algo que no tiene mucho sentido. Y por otro lado, se nos enseña o se nos inculca la idea de que la poesía contiene una especie de secreto, que es como un lenguaje codificado, que si nosotros aprendemos a desentrañarlo, vamos a encontrar un secreto. Pero cuando llegamos y nos enfrentamos a ello, parece que hay una disonancia, como que no era tanto, ¿verdad? No era tanto la cosa, ¿dónde está el secreto de eso? Y entonces tenemos como una expectativa muy alta, ¿verdad? Porque se pone la poesía acá como un lenguaje sumamente elevado, y después cuando nos enfrentamos a ella nos quedamos esperando, ¿verdad? Porque esperamos tener una reacción apoteósica, por decirlo de alguna manera, y eso no se cumple, y eso hace que muchas veces los lectores, sobre todo los lectores modernos, estamos hablando de los últimos 100, 200, 300 años, nos alejemos o rechacemos estas cosas que tradicionalmente se entienden como poesía o se perciben como poesía. Y todo eso sin tomar en cuenta las nociones de que, bueno, cómo se escribe la poesía, por ejemplo. Entonces, todavía imaginarse que la poesía solo es escrita en verso, ¿no? También existe la poesía en prosa o la poesía en versículo, o que la poesía existe medida y rimada, que también es muy válida, pero no, por supuesto que la poesía existe en verso libre, etcétera. Hay diferentes maneras de elaborar un texto literario, un texto poético, en este caso en particular, y hay diferentes maneras de acercarse a él, ¿verdad? Bien, pasemos a la siguiente, y aquí me gustaría compartir con ustedes, traigo tres textos míos de mis dos últimos libros que ya mencionó Eric. Uno es Nadie que esté feliz escribe, del 2017, que contiene una serie de artes poéticas, ¿verdad? Es decir, donde reflexiono o pienso un poco sobre qué es escribir, qué significa escribir. El primero de ellos se llama Voluntad de Estilo y dice así: el fracaso y el estilo son una y la misma cosa.
Desarrollar un estilo es aceptar de entrada la posibilidad del fracaso. En el destello perfecto del rasgo particular del artista se vislumbra una pérdida irreparable, como todas las pérdidas, una caída, la posibilidad de no ser lo que se es, lo que se cree, lo que se anhela. Eso es, un gesto impecable, feroz, que encubre una herida, una marca de nacimiento que nos ata y que pasamos toda nuestra vida intentando borrar. Eh, en este texto hay un elemento que está relacionado un poco con ahora que mencionábamos el libro La herida oculta, ¿no? Y aquí cuando hablamos de una herida, de esa marca de nacimiento, a través de la historia, y esto es una idea que se ha repetido, cuando los seres humanos nacemos e ingresamos en el lenguaje, abandonamos el paraíso. Digamos, la metáfora bíblica del Génesis, ¿verdad? De cuando Adán y Eva son expulsados, de alguna manera, si la entendemos en términos antropológicos o en términos lingüísticos, si se quiere, remite a esta noción. Es el paso de la edad de la inocencia, ¿verdad? Abandonar el útero materno, por ejemplo, salir al mundo, ingresar al mundo e ingresar a la vida social. Ingresamos a la vida social a través de un idioma, a través de un lenguaje. Y ahí se da una ruptura, ahí se da una decisión, una escisión. Y eso nos marca desde el momento en el que el ser humano ingresa a ese mundo. Eh, el paraíso era el espacio de la completud. El útero materno es el espacio donde lo tenemos absolutamente todo. El ser humano vive en una, digamos, en la perfección máxima. No hay conciencia del mundo, no hay conciencia del dolor, no hay conciencia de la muerte. Pues somos arrojados al mundo, lo que caracteriza a los seres humanos o los puede diferenciar de hasta ahora, según lo que podemos saber, la mayoría de especies animales, es que somos conscientes de la muerte. Y el ser conscientes de la muerte hace que constantemente vivamos buscando. Y entonces, por ejemplo, escribir, crear arte, es una manera de intentar sanar esa herida. Pero eso está destinado al fracaso. Esa herida nunca se sana. Y de ahí que, o sea, que nosotros sigamos vivos. El hecho de que un ser humano esté vivo y siga vivo porque está buscando, porque no está satisfecho, no tiene la satisfacción que podía tener en el vientre materno o en la metáfora del paraíso perdido, justamente, donde teníamos todo a nuestra disposición. La expulsión del paraíso perdido implica, por supuesto, empezar a trabajar, por ejemplo. Bueno, yo creo que a nadie le gusta trabajar realmente, estar obligado a trabajar. Entonces, eso es un poco lo que intentaba plantear en un texto como este y que son ideas que en algún momento trabajé bastante. Antes era mucho más, digamos, más apegado a estas ideas, pero bueno, están un poco por ahí, surgen por ahí esta noción de la herida oculta que nunca sana, que nunca cierra. Pasemos al siguiente poema, por favor. Igual, también del libro Nadie que esté feliz escribe, está este poema que se llama precisamente La poesía como experiencia concreta. En este caso está dedicado a un escritor costarricense que se llama G.A. Chávez. Dice el poema. Noten, obviamente, que estos textos están escritos en prosa, ¿verdad? No sé muy bien de dónde vino la idea. Rondaba en mi cabeza desde hacía varias semanas. Tenía que ver con la idea de lo físico, de la poesía como algo concreto. Y justo en esos días, Elsa emprendió una serie de tareas de remodelación de la casa. Yo, por supuesto, le ayudara. El primer sábado empecé por taladrar una tabla para colgar unas plantas. Y mientras tanto, pensaba él, cada vez me convenzo más de que la poesía no guarda relación alguna con el espíritu o el alma. Al contrario, se trata de un asunto mental por un lado, sentido neurológico, inteligencia, y de una experiencia física por otro. Al igual que en la música, en la escultura o en la danza, el cuerpo es el que experimenta, es el cuerpo el que se arroja al mundo, el que entra en contacto con esto que llamamos realidad. Se trata de una manifestación concreta. Por ello, ciertas labores manuales pueden ser tan gratificantes y necesarias como la lectura. La poesía busca una conexión íntima y fundamental con los elementos primarios. Al domingo siguiente, pasamos todo el día pintando un juego de sillas de jardín, verde, amarillo, naranja, turquesa, y recordaba lo que había pensado la tarde anterior.
Me reí solo y me dije, la verdad, el asunto se resume así. Por más existenciales que nos queramos poner, al final, la poesía no es otra cosa que una lucha contra la corrupción del comején. En este poema se extiende un poco la idea anterior, esta idea de que la poesía no es otra cosa que una lucha contra la corrosión del comején, o sea, una lucha contra la muerte, una lucha contra la mortalidad, contra lo que se acaba, esa lucha agónica del ser humano de saberse infinito, saberse mortal, ¿verdad? Y esa tensión o ese temor, ¿verdad? Que nos produce esa idea de saber que nos acabamos, que llegará un momento en el que dejaremos de ser. Y por otro lado, el hecho de que, como les decía antes, de que la poesía se manifieste o se plantee como algo espiritual, como algo del alma, algo muy común cuando la gente empieza a escribir o la gente dice que quiere escribir, dice que es porque quiere expresar sus sentimientos. Yo siempre digo, bueno, pero ¿qué son los sentimientos? Los sentimientos también son ideas, finalmente, porque las ideas que nosotros tenemos sobre el amor, sobre el dolor, sobre la tristeza, sobre la soledad, son ideas, son conceptos de nuestra cultura. Si nosotros pensamos en diferentes culturas, estas nociones son distintas, ¿verdad? Entonces, en Occidente tenemos ciertas ideas sobre, sobre esto que llamamos sentimientos. En otras culturas podríamos tener otras ideas. Finalmente, las ideas son elementos concretos, es decir, son construcciones sociales, históricas, que hemos aprendido a través del tiempo y que podemos desarrollar, contradecir, renovar, pero finalmente son eso, son experiencias concretas, son nociones construidas a través del lenguaje, justamente. Un poco por ahí, este poema pues, habla de esos elementos. Pero bien, bueno, hay un texto más y una cita más con la que me gustaría compartir, pero lo voy a dejar para el final. Me gustaría más bien aprovechar, como les decía al principio, que con todo esto que he estado diciendo, que he estado hablando, que ustedes puedan comentar, hacer preguntas, etcétera. Así que abro el espacio, abro el micrófono para escucharlo. O bien sobre esto que he leído, sobre lo que he comentado, ¿verdad? O algún otro elemento sobre mi experiencia o mi experiencia como escritor a través del tiempo, sobre mis libros en específico, sobre algún otro autor, sobre algún otro escritor, sobre la enseñanza de la literatura, etcétera. Así que adelante, Tenemos una pregunta de Karina. adelante, Karina. Adelante, Karina. Hola, buenas tardes, Eric y Gustavo. Aquí estamos con el grupo de comunicación y esta pregunta es de un estudiante de Jonathan. Nos pregunta, ¿qué lo inspiró a usted a ser escritor? Bueno, eso, esa es una pregunta que siempre es sumamente difícil. Pero si me remito a mi infancia, y ya lo dijimos al principio, ¿qué me inspiró a ser escritor? La lectura, la literatura, leer, el haber tenido la oportunidad y el privilegio, porque también reconozco que es un privilegio, no todas las personas tienen acceso a que tal vez en sus casas haya habido una biblioteca. Tuve la oportunidad y el privilegio de que en la casa de mis padres había biblioteca, había libros. Entonces, desde pequeño, tenía acceso a los libros, me enfrenté a los libros y empezar a leer es lo único que yo puedo encontrar como una respuesta. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué todos empezamos a leer o muchos empezamos a leer? ¿Por qué no todos nos hacemos escritores? Sí, yo creo que por eso es que es complicado responder qué es lo que lo inspira a uno, qué es lo que lo mueve a uno. Y aquí hay una experiencia muy básica que siempre menciono, porque cuando se habla de libros, la gente siempre dice, los grandes libros, las grandes obras, ¿verdad? Entonces podría citar Los Miserables de Víctor Hugo y Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, que son dos de mis novelas favoritas, pero para mí es fundamental de pequeño haber leído el Tom Sawyer de Mark Twain. Es decir, sin el Tom Sawyer de Mark Twain, probablemente nunca habría escrito. Para mí eso marca un principio, para mí eso marca algo. En mi casa había dos ediciones distintas, agarraba la otra, leía la otra, lo leí montones de veces, y así con otros libros, pero siempre pongo eso momento, como el momento primordial o el momento principal. Eso en un momento, digamos, de mi infancia. Y luego hay otro en la adolescencia, que fue escuchando una canción de un grupo nacional, que es 50 al Norte. La canción se llama Dime qué puedo hacer sin ti.
Básicamente salió la canción, tenía 15 años, escucho la canción y me siento, después de escucharla, me siento a escribir. Y escribo lo que yo pensé o consideré que era mi primer poema, un poema terrible, con un título terrible, obviamente, pero es un momento en particular. Entonces, es como la manera más sencilla tal vez de responder a través de experiencias concretas, como decía ahora con el poema. Esos dos momentos en mi infancia y mi adolescencia, yo los pongo como los momentos centrales en los que yo dije, me gusta esto, aquí hay algo, quiero seguir por acá, me gusta escribir, quiero dedicarme a escribir. Y empecé a escribir, digamos, de manera sostenida. Ya en la adolescencia, a partir de los 15 años, empecé a escribir de manera, digamos, de manera consciente, con la intención de dedicarme a... También quería dedicarme a la música, pero bueno, no logré dedicarme a la música, pues terminé dedicándome a la literatura. Por ahí Pues, dicen, de hecho, que no hay músico, que los poetas son músicos frustrados. No sé si es cierto, pero por ahí lo he escuchado. Sí, 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 Perdón, creo que yo soy Karina iba. músico frustrado, definitivamente. no, no, muchísimas gracias. Y bueno, Fiorella también nos preguntaba acerca de cuál era el libro que lo había marcado, pero de alguna forma ya también lo respondió. Pero me surge a mí la pregunta sobre la literatura costarricense y latinoamericana. ¿Cuál fue ese texto que de alguna manera también le amplió el panorama o le sembró esa curiosidad por explorar textos y también pensar, bueno, m- siento una conexión con este lenguaje, con esta estética, quiero ser parte, ¿no?, de esa comunicación literaria. Sí, ahí hay, porque mucho de la influencia, bueno, evidentemente viene de la educación que todos tenemos y todavía hoy en nuestros días es una educación heredera, digamos, del siglo XIX europeo. Recibimos una educación mayoritariamente de corte o de tradición europea. Muchos de los textos que leía los leía en traducciones. Entonces tenía, cuando empecé a leer obras como Las Flores del Mal de Baudelaire, entonces, claro, era una estética, ¿verdad? Donde habla de cuestiones como vampiros, y la noche, la oscuridad y ese tipo de cosas, ¿verdad? Que a un adolescente le pueden llamar como mucho la atención porque era como algo extraño, como algo raro. Pero claro, estamos hablando de un lenguaje escrito en francés en el siglo XIX, ¿verdad? Y lo estaba leyendo justamente un costarricense en el siglo XXI, en el siglo XX, en el siglo XXI. Entonces, son como lenguajes muy distintos. Pero si ya pensamos, sí, en autores que escriban en español, ¿verdad? En España o en el resto de Latinoamérica, algunos autores fundamentales para mí, siendo adolescente, muy joven, Federico García Lorca, especialmente Poeta en Nueva York, que fue un libro que me marcó muchísimo y que traté de imitar. Cuando empezaba a escribir, trataba de imitar y yo quería escribir un libro como Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, por citar un caso. Podemos pensar en la poesía o la obra de César Vallejo también, y también en algún momento intenté escribir poesía como escribía César Vallejo, ¿verdad? En el caso específico de Costa Rica, fundamental, como mucha gente, leía a Jorge de Bravo muy joven, leía a Jorge de Bravo adolescente. De hecho, yo conocí a Jorge de Bravo, digamos, accidentalmente, estando en el colegio, era siendo adolescente, pues ya yo estaba con esto de escribir y de la música y todo esto, y un amigo, entonces nos sentamos a escribir una canción, entonces nos sentamos entre los dos a escribir la letra, y la letra hablaba era como una crítica al cristianismo, como una crítica a la religión católica, y muy emocionados, le pusimos música y todo lo demás. Después me di cuenta con el tiempo que era un poema de Jorge de Bravo. Es decir, mi amigo, no sé si él lo sabía o no, pero él lo había plagiado. Yo no, en ese momento no lo conocía, hasta después lo supe, que era Consejos para Cristo al comenzar el año. Fue uno de los primeros textos que yo escribí, entonces digamos que nació de el texto de Bravo y lo que mi amigo escribía y lo que yo escribía. Entonces, en mi adolescencia, Jorge de Bravo fue un autor fundamental. Entonces, ahí por citar tres casos particulares, ¿verdad? De diferentes países, de España, de Perú y de, y de Costa Rica. También, ahora que hablábamos del libro mío, La herida oculta, también fui muy devoto de la obra en general de Octavio Paz, un momento. Y también había libros fundamentales como poemas como Piedra del Sol. Yo quise escribir un poema como Piedra del Sol, el monogramático, y quise escribir libros como el monogramático. Mucho de lo que uno hace al principio es tratar de imitar. Y bueno, no significa que es que ahora uno
digamos, podríamos cuestionar la idea de qué es la originalidad o qué es el plagio, ahora que al principio Eric hablaba de chat, GPT y todo esto. Pero digamos que uno tal vez va encontrando una especie de voz o algo que uno cree que puede ser una voz o que puede hacer pasar por una voz más o menos propia. Pero todos empezamos imitando, y todos empezamos intentando querer ser otra cosa, ¿verdad? Y cuando empezamos a escribir, muchos queremos escribir esos libros que leemos, ¿verdad? Me pasó muchísimo, cuando leí Estanco de Fernando Pessoa, escribí Gigeta de los trenes, y así por el estilo, podría encontrar esas referencias en muchísimos textos. Tenemos por acá, bueno, la profesora Patricia, pero antes quizás unas preguntas en el chat de los estudiantes em, que están en el grupo de Karina, me parece. Algunas creo que ya en parte se respondieron. Tania, por ejemplo, pregunta acerca de la poesía que más le gusta leer y Sebastián, em, la poesía que más le gusta escribir. Ah, Y María pregunta ya sobre sus obras en particulares, cuál es la que ha sido más exitosa y por qué. ok, bueno, para hablar entonces un poco de la poesía que me gusta leer y la poesía que me gusta escribir. Igual, esto es muy interesante porque mi- cuando hablaba al principio de mi método de escritura, eh, uno puede encontrar muchos autores que a lo largo de su vida son bastante similares en lo que escriben, ¿verdad? Entonces, digamos, desde el primer libro a los 20 años, 30 años, hasta el último libro a los 80, 90 años, digamos que uno encuentra como una línea muy similar de textos en cuanto al estilo. En el caso mío, yo he ido cambiando muchísimo. Mis primeros textos parten de ciertas estéticas y ciertos gustos, como les decía antes, más adolescente yo quería ser Charles Baudelaire, quería ser Rimbaud, quería ser Pessoa, quería ser Federico García Lorca, quería ser César Vallejo, y los textos míos de los primeros, muchos están imbuidos de ese estilo. Y hoy día realmente no me gustan mucho, ¿verdad? No son textos que yo defendería, no son textos que yo sostendría, y además tenía un estilo muy barroco, es decir, muy recargado, lleno de toda esta noción o esta idea de que la poesía tiene que ser extraña, llena de metáforas, ¿verdad? Un lenguaje, digamos, raro, poco desusado. Y con el tiempo he ido moviéndome de esa noción y mis últimos libros y los autores que más leo actualmente, más bien es un trato de que sea una poesía más clara, más transparente, más llana. Si ustedes vieron estos dos textos que yo compartí, primero que están escritos en prosa, segundo que parece que intentan, uno que es muy breve, pero es como una especie como de ensayo o de mini ensayo, y el otro mezcla una anécdota, ¿verdad? De estar en la casa con la pareja, pintando unas bancas en el jardín, ¿verdad? O sembrando unas matas, y a la vez pensando en la poesía, como si fuera una especie como de cita o como de ensayo. Pero trato de que sea un lenguaje más claro, que sea un lenguaje más diáfano, que esté más cerca de lo cotidiano. Para mí ha llegado a ser muy importante la idea de la comunicación. Tal vez más joven no pensaba en la idea de que la poesía era una forma de comunicar, de decir algo, ¿verdad? Y tratar de que alguien más pudiera encontrar ahí alguna idea o noción valiosa, sino que solo pensaba en esto, que la poesía era como una explosión de lenguaje y que no importaba lo que significara, ¿no? Ahora trato de ser muchísimo más acotado, mucho más comedido, mucho más sobrio, ¿verdad? Con un lenguaje mucho más sencillo, y así son los autores que leo. Y es que hay una gran diferencia. Si pensamos en los escritores malditos franceses del siglo XIX, como citaba antes, Baudelaire o Rimbaud, ¿verdad? O algunos alemanes también, como Hölderlin o el mismo Nietzsche, y pensamos en la poesía anglosajona, vamos a encontrar una gran diferencia. Cuando ya empezamos a llegar, incluso en el siglo XIX o en el siglo XX, autores como Yeats, por ejemplo, vamos a encontrar un estilo muy distinto. Y hay toda una tradición de poetas polacos, poetas de Europa del Este, a lo largo del siglo XX, que emigran, sobre todo a Estados Unidos, y ahí hay otro tipo de poesía, que también es eso, es una poesía más clara, es una poesía más diáfana. Por eso citaba antes a la poeta polaca Sława Szymborska, porque me acerco más a este tipo de poesía. Entonces, por ejemplo, grandes autores, como citaba antes, como Lorca,
los tengo como más en el recuerdo de que era algo que me gustaba muchísimo leer y tengo muy buenos recuerdos de eso, pero hoy día ya no me acerco tanto a ese tipo de literatura, me acerco más a la obra del poeta serbio Charles Simic, por ejemplo, ¿verdad? O a las poetas contemporáneas como Louis Gluck de Estados Unidos o la canadiense Anne Carson. Ese es el tipo de poesía o el tipo de trabajos o de obras que me gusta leer. En español, por ejemplo, María Negroni, de Argentina, por citar algunos casos. Entonces, he ido variando muchísimo en ese sentido de lo que me gustaba leer antes y lo que me gustaba escribir antes y lo que me gusta leer ahora y lo que me gusta escribir ahora. Y en cuanto a la idea de la obra más exitosa, bueno, esto es interesante porque en poesía usualmente nunca pensamos en términos de éxito, ¿verdad? Vean que el poema que leí, Voluntad de Estilo, de lo que hablaba era del fracaso. Pero bueno, ciertamente mi libro más reciente, La Culpa, al hecho de que haya obtenido el reconocimiento del Premio Nacional, pues la ubicaría como la obra más exitosa desde cierto punto de vista. Es decir, obtiene un reconocimiento, ha tenido un buen suceso de ventas en este momento, está disponible. Han sido algunos meses muy entretenidos, muy interesantes, muy llenos de actividades como esta, ¿verdad? Es decir, donde se ha intensificado mucho más aún la oportunidad de compartir en entrevistas, programas, podcasts, en prensa, en radio, incluso en televisión, etcétera. Entonces, pues sí, La Culpa es el poemario que más, digamos que más exitoso desde cierto punto de vista. Y los dos libros a los que más cariño les tengo son Nadie que esté feliz escribe, que se publicó en el 2017, que me hubiera gustado que hubiera ganado el premio en ese momento, y La Culpa. Y son dos libros que yo encuentro muy similares en cuanto a estilo, a estructura, y ese estilo empezó, ahora que mencionaba también Eric, en el libro Inventarios Mínimos. Si ustedes toman todos mis libros, desde El sudor de tus ojos del año 94, publiqué muy joven y siempre me he arrepentido y no debía haberlo publicado a esa edad, hasta La herida oculta y la condena del 2009, hay como un estilo que era más mi estilo de juventud. Y a partir de Inventarios Mínimos del 2013 y hasta la fecha están el resto de poemarios que tienen un estilo más sencillo, más cotidiano, con un lenguaje más accesible, ¿verdad? Que es que hago ahora. Y por supuesto, bueno, el otro libro del cual me siento muy orgulloso es La oscuridad intacta, que son traducciones Ujú, de ujú. poemas, como les comentaba antes, porque es un trabajo, bueno, eso, es un trabajo que me enorgullece, que me hace sentir muy bien, del cual me siento muy satisfecho por múltiples motivos. Bien. Patricia, Eh, creo que sigue en el turno. Sí, sigo yo. Ya me contestó un poco, pero no importa. Yo primero que todo quisiera agradecer a los estudiantes que están aquí y sobre todo a los docentes que promueven esos espacios para nuestros campos y nuestro estudiantado. Agradecerle, por supuesto, a Gustavo que aceptó nuestro llamado. La poesía es un género literario problemático per se. Vamos a empezar por ahí. Y me gusta mucho, Gustavo, que usted haya hecho esta aclaración, este statement de que la poesía, no existe una poesía perfecta. O tiene ritmo, o es de verso libre, o es todo, o no es nada. Yo, ahorita que estoy viendo este poema para Tao Chávez, de la poesía como una experiencia concreta, ya usted conversó un poquito de esto, pero este componente de lo que es concreto, lo que es abstracto, y se habla un poquito de esto ahorita, ¿verdad? Yo lo último que leo de usted es sencillo. Eso no es elevado, no es como esta idea que tenemos de que tiene que ser como muy versado, como sonar muy bonito. Y tengo una meta personal de leer más mujeres poetas, escritoras y sobre todo regionales, ¿verdad? No sé si fue Carla Bravisani o Alejandra Valverde la que recientemente escribió Por favor, sea poesía. Entonces, eso me gustaría que conversara, que nos hablara un poquito sobre eso, más reflexivo, ¿verdad? De ese sentir que la poesía tiene que ser de una forma, ¿verdad? Y de ese pensar de escritoras, poetas, de que uno tiene que ser poesía. bueno, ahí hay muchos temas. Me la pusiste muy difícil, Patricia.
Parte pero del problema, parte del problema. parte del problema, exactamente. Bueno, escribir es un problema y hablar también es un problema, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, me gustaría tal vez retomar algo importante, porque yo cité autoras como María Negroni, Argentina, Carson en Canadá y luego que en Estados Unidos, vos citas a Carla Pravisani, Alejandra Valverde, podemos pensar en autoras, escritoras costarricenses, donde ya mencionaste a Carla Pravisani, podemos pensar en Carla Esterloff, en Silvia Piranesi, en Camila Schumacher y María Montero, María Montero, gracias. y podrías pensar en muchísimos más autores, y eso es algo que también surge de una voluntad, el tema de buscar autoras mujeres, ¿verdad? De hecho, pueden buscarlo en Instagram, por ejemplo, hay un sitio que se llama La Mitad del Estante, ¿verdad? Que promueve, ¿verdad? Justamente autoras, porque nuestra cultura está acostumbrada a pensar en escritores varones. Y cuando pensamos, por ejemplo, si vamos a los programas educativos, casi todos son varones, ¿verdad? Prácticamente. Por ahí aparecerá, bueno, en Costa Rica Carmen Lira, y por allá aparece Gabriela Mistral, etcétera. Pero así sucede aquí y así sucede en todo el mundo. Y cuando se piensa en la mayoría de libros, ustedes van a buscar los libros que se han publicado en un año en Costa Rica, la mayoría son de escritores varones. Y uno podría imaginarse entonces que las mujeres escriben muy poquito, que publican muy poquito, o peor aún, que lo que escriben las mujeres no es tan importante. Y no. Actualmente yo puedo decir que algunas de mis autoras favoritas son, o sea, definitivamente, por encima de cualquier otra cosa, por encima de muchísimos clásicos, hay una serie de autoras fundamentales. Así como antes mencionaba, yo podía decir más joven, Los Miserables o Los Hermanos Karamazov, mis dos novelas favoritas. Hoy, si me preguntan por mi novela favorita, menciono Klaus y Lucas, la trilogía de la escritora húngara Agatha Christoph. Es una novela del siglo XX, absolutamente monumental. Y pienso en poesía, lo mismo. Joven hubiera dicho Fernando Pessoa, Charles Baudelaire, Federico García Lorca. Hoy, primero que todo, pongo a Louis Gluck y a Anne Carson, ¿verdad? Es decir, y eso es parte de una búsqueda, ¿verdad? Que es muy importante que podamos hacer todos y en todos los ámbitos. Yo como editor, en mi trabajo como editor, como director de la editorial, pues también eso es algo importante, esa búsqueda de voces distintas, de voces diferentes. ¿Qué es ser poesía o cómo podemos decir que seamos poesía? ¿Qué significa ser poesía? Creo que eso pasa por la experiencia y la percepción de cada quien, ¿no? Evidentemente es una frase hermosa, es una frase que llamativa, es una frase que impacta, y como el arte en general está sujeta a que cada quien pueda verla o pensarlo, interpretarla de diferentes maneras. ¿Qué significa ser poesía? ¿Puedo yo ser poesía? ¿Verdad? ¿Cómo podemos ser poesía? ¿Puedo yo invitar a que la gente sea poesía? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? En el caso del español, ¿verdad? Que tenemos el verbo ser y estar, esa diferencia, ser poesía, ser escritor, estar escritor, era una frase que usaba un profesor de teoría literaria, Manuel Picado, ¿verdad? Que hacía esta diferencia. Usualmente decimos somos escritores, pero cuando usted no está escribiendo, ¿qué sucede? Entonces, usted es escritor en el momento en el que está escribiendo. Entonces, él usaba la diferencia. O sea, yo no debería decir yo soy escritor, porque puede que hoy no esté escribiendo, lógicamente. Estoy dedicándome a otra cosa, estoy haciendo algo más. Pero en el momento en el que escribo, puedo decir yo estoy escritor. Era un juego de palabras, pero bueno, eso se puede interpretar de diferentes maneras. Y devolviéndome a la primera parte de lo que mencionabas, Patricia, sobre que mi última poesía es eso, tal vez accesible, sencilla, un lenguaje sencillo. Efectivamente, eso es lo que he tratado de encontrar, lo que he tratado de buscar, un lenguaje muchísimo más accesible. En mi poemario La Culpa, por ejemplo, está compuesto por 40 poemas y uno se va a encontrar poemas breves, poemas más largos, se va a encontrar poemas en verso y poemas en prosa o en versículo, se va a encontrar poemas escritos en verso blanco, es decir, con métrica, se va a encontrar incluso poemas medidos y rimados, porque para mí es muy importante jugar con las diferentes formas. Y en mis libros trato de tener estos elementos, porque pienso, y muchas veces no es solamente que yo digo voy a escribir de tal manera, sino que el texto surge de esa manera. Es decir, el texto mismo te pide una estructura, te pide un estilo, te pide un ritmo. Y hay poemas muy sencillos, muy breves, ¿verdad? O El mal comerciante de 4 líneas, ¿verdad?
y poemas extensos como El gigante tembloroso o Fragmento apócrifo de la culpa, que son poemas que recurren nuevamente a un lenguaje que puede ser un poco, digamos, más, entre comillas, metafórico, un poco más complejo, más elaborado. Es decir, yo trato de no abandonar tampoco eso. Trato de que en la poesía se encuentren los dos mundos. El mundo de lo cotidiano, el mundo del día a día, el mundo de la rutina y el mundo de, no sé, de las ideas o de la reflexión. Porque los seres humanos somos eso, ¿verdad? Es decir, un poeta no es una persona que solamente está pensando en poesía, como siempre digo, o sea, el poeta tiene que pensar en el día a día, tiene que saber que tiene que ir a pagar la luz, que tiene que comer, que tiene que cocinar, que tiene que trabajar, ¿verdad? Que tiene que pagar las cuentas, etcétera. Entonces, ¿cómo unir ambos mundos? El mundo de lo concreto, de la realidad cotidiana, de la rutina cotidiana, y el mundo, digamos, de las ideas más complejas. Un poco para tocar algunos de los temas que mencionaste. Por acá hay dos preguntas más en el chat, pero voy a darle la palabra primero a Joseph Navarro. Buenas noches, don Gustavo, don Eric, todos los demás, un gusto saludarles. Qué gusto escuchar toda esta conversación, Gustavo. Yo, a ver, la literatura costarricense, principalmente en poesía, a mi parecer, tuvo una evolución allá en los 90 y demás, y yo creo que ya se terminó. Aquella de trascendentalistas y lo mismo y todo lo demás, y bueno, ya tuvo su periodo. Ahora a mí me parece que hay una especie de o de tendencias también, que aquí les acabo de poner un nombre. Digamos, la poesía como crónica emocional, una especie de crónica de lo que nos ocurre día con día, un lenguaje muy sencillo, y otra tendencia de la metáfora del pensamiento. Un montón de mucha metáfora sobre metáfora, como una especie de surrealismo todavía en nuestra literatura costarricense. ¿Qué ve usted a futuro sobre Sí. estas dos tendencias? Bueno, yo incluso podría pensar que hay más tendencias, pero sí, digamos que están muy bien delineadas como señalando. Ahora bien, la poesía trascendentalista, que bueno, para los que nos están escuchando, es un movimiento literario que surge en Costa Rica en los años 70, ¿verdad? Liderado por Laureano Albán, junto con Julieta Dobles, Ronald Bonilla y Carlos Francisco Monge, y algunos otros autores que se agrupaban a su alrededor. Se llamaba el Círculo de Escritores Costarricenses. Y fue un estilo muy influyente durante los años 70, 80 y todavía durante los 90. Yo empecé ahí, yo empecé a formarme con Laureano Albán. Y cuando yo empecé a escribir, escribía con estilo trascendentalista, que en aquellos tiempos igual era como un enfrentamiento entre los que éramos del Círculo de Poetas Costarricenses y los que estaban en otros grupos, ¿verdad? Como el grupo, el taller de Francisco Zúñiga o Octubre del Fil 4, donde estaba gente que todavía hoy sigue escribiendo, como Alfredo Trejos, Mauricio Molina, etcétera, ¿verdad? Entonces, y había como un enfrentamiento en estas dos líneas. Pero ahí ya no había solo dos líneas, eran tres. Estaban los trascendentalistas, los de Chico Zúñiga como Alfredo, que podían ir más cercano a eso que mencionas como crónica emocional, y los del Octubre del Fil 4, que iban más hacia lo conceptual experimental. Entonces, ya ahí había tres tendencias distintas. Llega la poesía sobre todo marcada por, bueno, el ascenso de Osvaldo Sauma, ¿verdad? Que había quedado un poco opacado en los 80 por el trascendentalismo, pero que hoy día es una figura más representativa, más destacada, y de ahí nace, por ejemplo, gente como Luis Chávez. Y de ahí de Luis Chávez probablemente nace esto que vos mencionás como crónica emocional, ¿verdad? Es decir, el contar las cosas cotidianas, las cosas del día a día, y muchas veces relacionadas con situaciones de la infancia o sentimientos muy particulares de un momento, ¿verdad? Una estampa, el levantarme, el despertarme, el ver por la ventana, el ir por la ciudad y observar una escena, ¿sabes? Este tipo de cosas. Y la poesía de Luis Chávez significó un giro importante. Han parado además a la poesía, por ejemplo, a la editorial Perro Azul, y a los autores que empiezan a publicar acá. Entonces ahí se ve un giro, porque entonces ya todo no se limitaba a los trascendentalistas, ya todos los premios no eran solo para los trascendentalistas, ya no existían solo los libros que publicaban los trascendentalistas. Sin embargo, hoy día, de nuevo, por un lado yo noto que hay un agotamiento, un cansancio con digamos, la estética de lo cotidiano, la estética coloquial continúa muy viva y va en diferentes versiones. Y si uno se pone a ver el panorama, hay herederos de esta escuela y ahí está, por ejemplo, Feliz Feliz, ¿verdad? Que es una editorial, taller literario,
que surge de Luis Chávez, justamente. Por ahí está Patio Abierto, también con poesía coloquial, Jaime Gamboa, que es un estilo, ¿verdad? Que también trabajan dentro de la poesía coloquial. Pero muchos trascendentalistas como Julieta y Ronald siguen activos, y siguen siendo influyentes. Entonces también hay autores jóvenes que todavía están escribiendo como trascendentalistas. Y hay gente que sigue escribiendo como trascendentalista, ¿verdad? Y ahí podemos citar estilo desde Juan Carlos Olivas hasta el mismo Ignacio Aru, con cierta tendencia trascendentalista, ¿verdad? Entonces no está tan muerta. Yo diría que nos encontramos, siempre podríamos agruparlos a todos en esas dos tendencias. Los que son más, digamos, metafísicos o trascendentalistas, ¿verdad? Y los que son más coloquiales. Pero dentro de los coloquiales y dentro de los metafísicos vamos a encontrar como pequeños grupos, porque también va a depender de con quiénes se afilian, si están en un taller o no, si se acuerpan o se agrupan como proyecto, como taller literario, o si simplemente están ahí como en diferentes cosas, o si están ligados con una editorial. Pues las editoriales tienen estilos, ¿verdad? Entonces no es lo mismo publicar en Arboleda que publicar en Perro Azul, que publicar en Espiral. En algunos casos, algunos autores publican en todas, me parece, en otros casos no, y a veces se nota esa diferencia, ¿verdad? Entonces es un panorama curioso. Por otro lado, hay cosas interesantes, pero hay también una especie de retroceso. O sea, yo he empezado a sentir que así como la gente se cansó del trascendentalismo, algunos se han cansado del coloquialismo, pero entonces la respuesta es volver a una especie de trascendentalismo sin saber qué es trascendentalismo o sin darse cuenta que en el fondo están escribiendo o volviendo al trascendentalismo. Entonces te topas con una poesía solemne, una poesía recargada, ¿verdad? Una poesía pesada, que trata de ser eso, de recurrir a los viejos, a los estereotipos, a los clichés, a los tropos que yo mencionaba al principio, a las nociones de que la poesía es un lenguaje sagrado, de que los poetas son seres privilegiados, que tienen una llave especial para ingresar a través del lenguaje a un código secreto y que están obligados, ¿verdad?, a hablar en un lenguaje elevado. Entonces, también me parece que actualmente muchos de los poetas contemporáneos, jóvenes, gente entre 20 y 30 años, parece que está escribiendo una poesía muy añeja, parece que está escribiendo una poesía de hace 30, 50 años, pretendiendo ser poesía joven, ¿verdad? Poesía nueva. Y eso mucho en respuesta al coloquialismo que nació de Luis Chávez. Pero entonces yo creo que el camino por ahí ha estado equivocado desde ese punto de vista. Y en ese sentido, pues sí, yo soy bastante crítico de eso y creo que son pocas las voces que realmente se despegan de eso. Pero hay ejemplos, y no quisiera, tal vez, decirlo así, pero bueno, vos sos escritor, tenés un par de libros y creo que ahí encontramos otra tendencia, ¿verdad? Si pensamos en otro estilo, en otras cosas, creo que hay una tendencia distinta en el caso de lo que vos has escrito, de lo que has publicado. Si pensamos en gente que tal vez es cercana a vos, como el mismo Walter, ¿verdad? Con Niños Ferales, también es como otra cosa. Gente que todavía no ha publicado y que está empezando y que me sorprende enormemente, como María Musgo, ¿verdad? Creo que es como de la poesía más fresca que puede haber en estos momentos por acá en nuestro país. No sé si por ahí va más o menos ah, el tema o el asunto. Perfecto. Obviamente, podríamos seguir hablando cualquier cantidad de cosas. Perfecto, gracias a Joseph por la pregunta. Tenemos aquí dos preguntas en el chat que hemos dejado para esperando un ratito, y que, bueno, está muy interesante para los que somos frustrados, con los que sufrimos de frustración crónica con la escritura, como mi caso, y que están también Ajá. relacionadas porque, ¿verdad?, una puede causar la otra. Entonces dice, ¿se ha sentido frustrado en algún momento de su vida de escritura, de no querer volver? Nos pregunta Marta, la compañera de la biblioteca. Y una de las estudiantes de Karina, que nos pregunta que sí, acerca de las dificultades para publicar en Costa Rica. ¿Cuál ha sido su experiencia? Por eso digo que puede estar relacionada, no sé, digo. Bueno, frustrado, sí me he sentido frustrado. Tal vez no lo tengo tan claro, pero como lo mencionaba al principio, más joven, sobre todo
cuando quería escribir o quería publicar, ¿verdad? Sentía que que no sucedía nada, porque yo publiqué mi primer libro muy joven, estando, como decía antes, siendo parte del taller del Círculo de Poetas Costarricenses. Lo publiqué en el 94 a los 19 años, pero yo no publiqué nada en los siguientes 11 años, por ejemplo. Y un gran amigo mío sí publicó, casi todos sus libros los publicó entre el 94, publicó su primer libro conmigo. Y entre ese periodo y el 2001 ya había publicado 6 libros, por ejemplo, y yo solo había publicado uno. Entonces, claro, había una competencia, éramos muy amigos, pero había una competencia. Entonces me sentía frustrado porque yo decía, ¿qué sucede? Porque él sí logra publicar tantos libros y yo me quedé con uno y no he podido publicar más. Ese es un momento de frustración. Otro momento de frustración puede ser periodos largos en los que no escribía nada y me preguntaba si valía la pena, no valía la pena, si tenía habilidad o capacidad. Hoy ya eso no me preocupa tanto. No significa que crea que tenga capacidad o que valga la pena, sino que ya no me preocupa tanto. Es decir, escribo porque me gusta y lo hago en que, en que surja en el momento que lo tenga. Ese es otro tipo de frustración, otro momento de frustración. Otro momento de frustración puede haber sido, como lo mencioné antes, y lo digo así con total transparencia, en el 2017 tenía mucha confianza en el libro Nadie que esté feliz escriba, que me parece de lo que he escrito es de lo que yo más defendería. Y el hecho, por ejemplo, de que no hubiese el reconocimiento, por ejemplo, del Premio Nacional en ese año, eso también es un momento de frustración. Pero igual, son cosas que probablemente más adelante vayan a venir otras frustraciones, otras cosas en las que uno diga, no quiero seguir escribiendo o no quiero dedicarme más a esto. Que bueno, ya a estas edades es un poco difícil que lo diga, pero son como ejemplos, ¿verdad? De momentos que tienen que ver con la frustración. En cuanto a las dificultades para publicar en Costa Rica, más bien yo estoy del criterio que aquí en Costa Rica es muy fácil publicar, porque se publican muchísimos libros y hay muchas opciones. Lo que sucede es que uno tiene que pensar qué significa publicar. ¿Es solamente imprimir un material o significa pasar por un proceso editorial y pasar por una editorial seria? Porque también cuando pensamos en quién publica, hay diferentes tipos de editoriales. Entonces, si uno quiere escribir, uno tiene que pensar en qué tipo de editorial es la que le sirve a uno. Aquí en Costa Rica tenemos, por un lado, la editorial Costa Rica, que es la editorial del Estado, creada por ley del Estado. Esa es una editorial y fue central en la vida de nuestro país y sigue siendo central en la vida de nuestro país. Por otro lado, tenés las 5 editoriales universitarias, ¿verdad? La de la UCR, la de la UNA, la del TEC, la de la UTN y la de la UNED, que como decía Erika al principio, la UNED es la editorial más grande, no solo de Costa Rica, sino de Centroamérica. Pero tenés entonces 5 editoriales universitarias, que también tienen sus estilos, tienen sus formas, tienen sus políticas, tienen sus presupuestos. Ahí tenés 6 editoriales. Y luego de eso tenés 20, 30 proyectos editoriales diferentes, que son editoriales independientes o editoriales privadas, desde Perro Azul, Espiral, Lanzallamas, Letra Maya, Uruk, para literatura infantil como La Jirafa y yo, este, eh, qué sé yo, o sea, diferentes tipos de editoriales. Entonces hay muchas opciones y uno debería buscar. Aquí en Costa Rica es muy fácil también que la gente, por ejemplo, escribe un libro y lo manda a una editorial, se lo rechazan y la persona se decide, se frustra y siente que el mundo se le viene encima. En Estados Unidos hay cientos de editoriales. Es una lucha encarnizada. Usted manda a 50 editoriales y usted recibe 50 cartas de rechazo, 50 cartas que le dicen no, muchas gracias. Y eso es normal. Sin embargo, aquí en Costa Rica no estamos acostumbrados. Entonces, con un solo rechazo ya sentimos que el mundo se nos viene encima. No, no ser aceptado en una editorial, no ganar un premio, no ganar un concurso, lo que significa es que usted tiene que devolverse a su mesa de trabajo y seguir escribiendo, seguir trabajando, seguir puliendo y seguir probando, ¿verdad? Porque si no, tal vez no es algo que a usted le guste mucho, que a usted le interese. Uno tiene que sentir, uno tiene que seguir. O sea, si uno de verdad quiere escribir y quiere publicar, porque son dos cosas diferentes. Escribir no requiere publicar. Yo puedo escribir solo en mi casa, perfectamente y no necesito publicarlo. Publicarlo es otra cosa. Del mismo modo que escritura y literatura son dos cosas diferentes. ¿Verdad? Entonces, si usted de verdad quiere escribir, entonces usted tiene que seguir escribiendo. No ganar un premio o no ser aceptado por una editorial no es algo para que el mundo se viene abajo.
Hay otras opciones, hay que buscar, hay que seguir intentándolo. En nuestro país, que es un país pequeño, con un mercado pequeño, al año se publican solo entre estas editoriales, sin contar transnacionales y otras cosas que se puedan producir, unos 150 libros al año, imagínense. Es una cantidad bastante considerable. Entonces, creo que no es necesariamente difícil publicar. También tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que escribimos, ¿verdad? ¿Cuál puede ser el peso o el valor de eso que estamos escribiendo y por cuáles filtros queremos pasar. Porque también hay muchas editoriales que no son editoriales, son servicios editoriales que cobran por publicarle usted el libro, que básicamente le cobran por imprimirlo. Eso no es una editorial. Una editorial tiene un consejo editorial, tiene criterios, tiene políticas, evalúa su obra, la evalúa, la analiza, determina si le gusta o no le gusta, si le parece o no le parece, y luego de eso pasa por un proceso de edición, revisión, diagramación, corrección de pruebas, hay un contrato de por medio, y usted no paga absolutamente nada. A usted le pagan por escribir. Que en Costa Rica no ganamos mayor cosa, si estamos de acuerdo, pero usted no debe pagar por publicar su libro. Para eso la editorial es la que se arriesga y la editorial es la que hace la inversión y le paga a usted lo que corresponda. Un colón, 5 colones, un libro, 2 libros, hay un porcentaje que debe quedar establecido en el contrato. Entonces son también muchos temas que podríamos analizar sobre el mundo editorial, el medio editorial. Bien, No sé si en ese mismo tema, perdón, Gustavo, María acá en el chat nos pregunta, ¿cuáles serían los pasos para publicar una obra, tomando en cuenta que usted publicó un libro pues tan joven? Y bueno, y luego lo podemos retomar. Marta, la compañera de la biblioteca, remata otra vez con una solicitud muy interesante de que, pues, qué consejo le da a las personas que sienten frustración con la escritura? Eh, bueno, sí, frustración con la escritura. Sinceramente, es muy difícil dar consejos, ¿verdad? Entendamos que la frustración es parte normal de la vida. Es decir, todos nos sentimos frustrados. Y de nuevo, no pensemos solo que en la escritura. Cualquier persona que se dedique a cualquier cosa se puede sentir frustrado. Y uno se puede sentir frustrado con el equipo de fútbol, más o menos como puede estar uno que es liguista actualmente, ¿verdad? Sentirse frustrado por eso. Pero ¿qué pasa? Eso no es mayor cosa, ¿verdad? Hay grados de frustración, por supuesto. En el caso de, estamos realizando una actividad, estamos en escribir, en la escritura, este, se trata de trabajo, ¿verdad? No puede haber no hay una respuesta mágica, no hay una solución mágica, no hay un botón que usted pueda activar para eliminar su frustración, su descontento, ¿verdad? Este, pero escribir es solamente leer y escribir, leer y escribir. Y es el único consejo que se puede dar. Y cómo lo toma cada quien, es, es, es ahí donde radica o sea, cómo cada quien responde a eso, le va a dar pues la, los siguientes pasos que podría seguir, ¿verdad? Y ahí, ya cuando pensamos específicamente en pasos para publicar una obra, eh, vamos a ver, en nuestro país, uno, bueno, escribirla, por supuesto. Es muy conveniente tener la opción de que haya gente que la lea. Pueden ser amigos, pueden ser profesores, puede ser gente cercana, pueden buscar talleres, pueden buscar grupos, gente con intereses similares que también le gusta escribir que hagan un taller literario donde lean sus obras y las comenten. Es decir, esa oportunidad de que otras personas opinen sobre su trabajo y no enojarse ni molestarse por lo que digan, ¿verdad? Sino más bien, si alguien me dice que no le gusta mi obra o que mi obra, no, pues pensar por qué razones no le gusta, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedo cambiar? ¿Qué puedo mejorar? Entonces, ahí hay un proceso de escritura que es primero y ojalá de que vaya intercambios con algunas personas. En el momento en que usted considera que usted tiene una obra, puede ser de interés, que puede valer la pena, una obra que usted quiere ver publicada como un libro, entonces usted tiene que buscar una editorial que se acerque a su perfil. Si usted escribe poesía, tiene que buscar editoriales que publiquen poesía. Si usted escribe novela, buscar editoriales que publiquen novela, ¿verdad? Si usted escribe ensayo o textos académicos, pues buscar, por ejemplo, editoriales que publiquen textos académicos. Eso es muy importante porque, lógicamente, si usted escribe poesía y lo manda a una editorial que solo publica, ¿verdad?, textos académicos, le van a decir que no. Entonces también es muy fácil frustrarse porque uno no sabe a quién se lo está mandando. Entonces hay que investigar el mercado,
qué tipo de editoriales hay, en cuál podría calzar mi texto, ¿verdad? A cuál se lo podría mandar. Y luego saber si esa editorial recibe manuscritos o no recibe manuscritos. ¿Cuáles son las bases, las pautas? Eso es muy importante. Ok, cumplir con todos los requisitos. Muchas veces se mandan los libros y las personas no cumplen con los requisitos, también son rechazados por eso. Algo tan sencillo y no es complicado. Uno dice, ok, aquí está mi libro, esto es lo que tengo, por estos y esos motivos, quisiera publicarlo en su casa editorial y uno cumple los requisitos que le están pidiendo para presentar una obra. Como cuando uno tiene que hacer un trabajo en la universidad, en el colegio, o cuando uno tiene que presentar una tesis. Uno cumple una serie de requisitos, se asegura de cumplirlos, igual si va a participar en un concurso. Entonces se asegura de cumplir con los requisitos, con las bases, con las normas de ese concurso. Y esos son los pasos para probar, eventualmente, ya si una editorial acepta su trabajo, si su obra resulta ganadora de un concurso, de un premio, de un certamen, pues entonces ya vendrán los siguientes pasos propios de la producción editorial, ¿verdad? La firma del contrato, la revisión del texto, la diagramación, la revisión de pruebas, diseño de cubierta, y la publicación o impresión final. Más o menos ese sería el proceso. Muy bien, eso Bien, sería de las preguntas por el momento, Gustavo. Ahí Marta pues te agradece por las respuestas. con gusto. Bien, bueno, no sé si no hay más preguntas, tal vez para compartir el último texto, ¿verdad? Y tal vez podríamos ir entonces cerrando. Este último poema pertenece a mi último libro, La culpa, y es el poema que cierra el libro, y es también una arte poética, es decir, todo esto que hemos venido hablando, de alguna manera se sintetiza acá, en este poema, que se llama Variaciones culinarias sobre un tema de Sagachewski. Sagachewski es un escritor polaco, que actualmente para mí es un autor de cabecera, especialmente por su libro En la belleza ajena, o su otro libro, Una defensa del fervor. Como mencionaba antes, es un autor que hoy día para mí resulta fundamental en su forma de entender la vida, de entender el mundo y de entender la poesía. Y este poema habla de, eso, de esto que decía al principio, sobre cómo se simplifica la poesía. Al principio usarás muchos ingredientes, luego aprenderás que bastan ajo y tomates, igual con una omelette. Empezarás por agregar leche a los huevos, usarás un batidor y una espátula. Después llegará el milagro. No hace falta leche y con un tenedor es suficiente. Sucede igual con la poesía. En tu juventud aspirarás a construir catedrales complicadas, metáforas. Empezarás a envejecer y entonces sabrás que basta con palabras simples, con palabras elementales, de una o dos sílabas. Pan, sal, agua o casa. Y esto es una idea que surge precisamente del autor que mencionaba y con esto finalizo. Estamos a la última. Tomado de su libro En la belleza ajena, Adam Sagachewski dice, pan, casa, sal, Dios. Familia de palabras elementales, de una o dos sílabas. Y para mí, poesía ha sido un camino a llegar a encontrar esto. El poema habla de una metáfora de la cocina culinaria, ¿verdad? Por ejemplo, me gusta mucho la comida italiana. Al principio intentaba hacer unos espaguetis y le echaba una gran cantidad de ingredientes. Ya luego descubro las recetas italianas y básicamente con tomate y pimienta es suficiente para crear una receta. Y así es lo que va exponiendo el poema. Igual con la poesía, al principio intentaba escribir poemas, ¿verdad? Llenos de rimbombancias, ¿verdad? Con una gran solemnidad. Y luego fui tratando de encontrarlo, descubriendo algo que me da muchísima satisfacción, que es esto, palabras elementales de una o dos sílabas. Pan, casa, sal, Dios. La simpleza del lenguaje, la sobriedad del lenguaje y la posibilidad de decir algo y de comunicar algo. Y hacer que las personas que lo leen de alguna manera encuentren en esos textos una pequeña revelación. Ese momento en el que cuando escuchamos una canción, vemos una película, vemos una pintura, una obra de teatro, o nos enfrentamos a una obra literaria como un poema o un cuento, decimos, mira, era eso, nunca se me había ocurrido, ahí estaba. Bien, esto mismo lo he experimentado yo y ahora puedo entenderlo de otra manera. Y de alguna manera para mí eso es la poesía.
Muy bien, Gustavo. Interesantísimo, definitivamente. Yo quisiera compartir algo muy personal en relación con lo que he leído de su obra. Y es que yo juzgo los libros por algo muy sencillo, que es el número de subrayados que hago en los libros. Y me llama mucho la atención que cuando yo leo bueno, los libros de Gustavo, los subrayados son muy frecuentes. Es decir, cuando yo descubrí la poesía de Gustavo, me gustó mucho. Y ahí están los subrayados para demostrarlo. Y en parte creo que tiene que ver con esa simpleza, con esa llaneza, ¿verdad? Que me llama mucho la atención porque también ese movimiento lo vio Borges. Borges también empezó como un poeta muy, ¿cómo se llama? Barroco, y luego hizo un giro hacia una especie de simpleza al final de su vida y decía que eso le gustaba más. Y hago ese comentario y que puede ser pregunta también pensando un poco en los estudiantes que nos acompañan. Ya sabemos que los índices de lectura, según los informes del estado de la educación, pues no andan muy bien y no sé si a los estudiantes les llamó mucho la atención ver los poemas que nos ha compartido Gustavo, que tienen una forma muy distinta. A veces uno tiene esa forma muy encapsulada de que todo es con rima y muy estructurado. Y, y no, ¿verdad? Ese estilo es muy atractivo y muy digerible, muy entendible para cualquier persona. Y eso es curioso. Quizás, aparte de ese comentario, la pregunta que yo te haría como para cerrar, pensando un poco en los estudiantes, porque a mí siempre, yo hablo mucho de la lectura en clase y los estudiantes me preguntan, profesor, ¿cómo hago para leer más? ¿Cómo hago para interesarme en la lectura? Me gustaría leer más. Y entonces uno, pues ahí a duras penas trata tal vez de decirle, bueno, lea a este autor, tratar como de mostrarles como un camino por donde quizás pueden sentirse atraídos hacia la lectura. Y la pregunta va dirigida en ese sentido. Si yo te preguntara cuál poesía le recomendarías a los estudiantes como para empezar a disfrutar más la poesía, ¿cuál sería el camino? ¿Qué autores podría mencionar? Ujú. Bueno, yo creo que he citado una serie de autores y podría pensar en muchos poemas diversos. Hay poemas clásicos, poemas extensos. Por ejemplo, pienso en La balada de la cárcel de Reading de Oscar Wilde y pienso en general en Oscar Wilde, autor muy rico, de una gran complejidad, pero también de una gran sencillez. Y uno puede entrar a la literatura por la obra de Oscar Wilde, por ejemplo. Oscar Wilde tiene cuentos infantiles, como El gigante egoísta, tal vez lo han leído, lo han escuchado, ¿verdad? Y eso es un tipo de literatura y es una entrada a la literatura. Y Oscar Wilde también tiene obras de teatro, como Salomé, ¿verdad? Tiene novelas, como El retrato de Dorian Gray, que tal vez también han visto porque hay películas o hay adaptaciones, ¿verdad? Y tiene poemas fabulosos como La balada de la cárcel de Reading, escrito luego de su experiencia en la cárcel también. Y La balada de la cárcel de Reading es un poema narrativo, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque hoy día casi no hay poemas narrativos, es un estilo que ya no se usa mucho. Ahora que Joseph mencionaba lo de la crónica emocional, muchas veces se piensa en esto, que la poesía es para expresar un sentimiento y pocas veces se piensa que también hay poemas que narran historias, ¿verdad? Y eso es algo muy valioso. Entonces pienso en un poema como La balada de la cárcel de Reading o por supuesto un poema clásico, también, bueno, La balada de la cárcel de Reading es en inglés, evidentemente, hay miles de traducciones al español, o El cuervo de Edgar Allan Poe, otro autor que también es una puerta de entrada a la literatura, porque uno, ya no sé, mucha gente lo leyó de pequeño, es decir, no necesariamente a veces todo es complejo. Entonces, los cuentos de Edgar Allan Poe, ¿verdad? Que son cuentos de misterio, cuentos de terror, cuentos de detectives, son muy interesantes para muchas personas. Y la poesía de Edgar Allan Poe tiene poemas narrativos, ¿verdad? Hace poco, bueno, en Netflix, tal vez alguno vio La caída de la casa Usher, que está basado en cuentos de Edgar Allan Poe, ¿verdad? Y en poemas de Edgar Allan Poe. Entonces pienso en un poema como El Cuervo, por ejemplo. Entonces, algunos de estos poemas, de esos poemas largos, de estos poemas clásicos, que no son tan antiguos, ¿verdad? Recomendarle Iliada o la Odisea, ¿verdad? Que son poemas épicos, sumamente extensos. Estamos hablando de poemas de 100, 200 versos, ¿verdad? Es decir, de 6, 8, 10 páginas aproximadamente, eh, y que cuentan una historia. Esa es una manera de acercarse a
a cierta poesía. Son tal vez algunos ejemplos que se me vienen en este momento, ¿verdad? Y me gustaría tal vez tener como más tiempo en este, porque la pregunta es muy interesante, muy importante, como para pensar en algún ejemplo específico, por ejemplo, de Costa Rica o en, o en español, poemas más recientes o poemas mucho más cercanos. Se me ocurren esos dos por esto, porque tienen esa característica narrativa, y eso es algo que hoy mucha poesía no tiene. Y los poemas narrativos, y son eso, son un cuento, son un relato. Y a todas las personas, bueno, a muchas personas nos gusta que nos cuenten historias. Entonces, la poesía narrativa es una manera de entrar a acercarse a la literatura. Ciertamente. Y Perdón, y otra cosita, después, tal vez ahora, después te puedo compartir un texto que salió un día de estos de Juan Pablo Morales Trigueros, un texto sobre la experiencia de él como lector. Y tenía una frase que ahora no recuerdo exactamente muy bien, pero más o menos lo que él decía era cómo encontrar en la lectura, buscar algo con lo que conectarnos, algo con lo que ujú. nos identificamos. Y que en el momento en que encontramos eso, es como un gancho y a partir de ahí, a partir de ahí leemos. Era un texto muy interesante sobre la lectura. Después lo encuentro, lo busco y tal vez lo puedes compartir con los estudiantes. Muy bien, sí, sí, te lo agradecería y estoy completamente de acuerdo. Si todo lector tiene un texto así, con el que en algún momento hubo una chispa y a partir de ahí, pues las cosas fueron distintas. Patricia ha estado compartiendo algunos enlaces que podrían ser de interés sobre algunos de los autores que vos mencionaste, algunas de las cosas que se dijeron. Y bueno, de mi parte, yo creo que no me queda más que agradecerle a Gustavo por este buen rato. Hemos compartido por hora y media, que esperamos que se repita otra vez en el futuro. Yo tengo un montón de preguntas por acá que lamentablemente no pude hacer. Lo malo es que ya tengo el contacto de Gustavo, así que si no me bloquea, la única opción que tiene es responderme probablemente a las preguntas que le voy a hacer. La Y próxima me invitan allá a San Carlos también, oja- porque es una actividad presencial en algún momento ojalá que que sí. ojalá que se nos pueda dar esencialmente. Bueno, ya tenemos bastantes años de actividades virtuales y a veces la conexión no es como la misma. Como decía antes, para mí la poesía es algo como muy físico, ¿verdad? Entonces tal vez a través de la pantalla no me siento igual. Definitivamente, sí, sí. Y bueno, también muy agradecido con quienes se conectaron y plantearon sus preguntas. Un saludo especial a los estudiantes de Karina que se conectaron, ¿verdad? Aquí se refleja que somos 12 participantes, pero en realidad hay que sumarle como 25 más porque los estudiantes de Karina están conectados, así que muchas gracias a Karina por también tomar el espacio de su clase para compartir con nosotros. A Marianela y a Paula, las compañeras de la biblioteca, y a Patricia también, quien pues fue parte de que esto fuera posible. Em, Acá en el campus nos queda una actividad más la próxima semana que estaremos divulgando pronto para que lo tomen en cuenta y ojalá puedan participar. Y bueno, espero puedan acompañarnos también la próxima semana. De mi parte sería todo. Agradecer nuevamente a Gustavo y a todos los que están acá y que pasen una buena tarde y hasta la próxima. Con un gusto, que estén muy bien. Gracias, Hasta luego. Gustavo. Buenas Igualmente. noches, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Chao, profe. Buenas noches. Chao. Eric, ¿puedes detener la